Dicen presente los que estén en el aula virtual. Albestegui. Presente, presente. Bien. Ayala Gutiérrez. Presente, ingeniero. Áñez Zambrana. Kawasiri Garrón. No está Kawasiri. Presente, presente. Chuy Villegas. Presente. Muy bien. Corcos Díaz. Chucky, mi ingeniero se está saltando. Cuellar Cotidiano. Ingeniero se Cuellar saltó Cotidiano. Chuquimia. Pero acabo de llamar. No me Corcos, dijo. Ah, ya, disculpe. Chuquimia, Pinedo, Ivonne. Presente. Muy bien. Corcos Díaz. Cuellar Justiniano. Unurana Ocampo. Presente. Díaz Espinosa. Presente. Frances Colque. Gutiérrez. Muy bien. Humérez. Ledesma. Llaveta. Méndez. Mercado Arias. Vivaba. Presente. Iritaguari Justiniano. Quispe. Rengifo. Reyes Vidal. Presente, ingeniero. Muy bien. Rivera Ustaris. Rodas Contreras. Rodas Romero. Sainz Yucra. Presente, ingeniero. Sarabia Valverde. Presente, ingeniero. Tarqui Copajira. Villegas Cartagena. Zamora Carvajal. Presente, ingeniero. Muy bien. Total, 13 alumnos, igual que la clase anterior. Llaveta y José Tiratawi. Y jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Va a disculpar, podría anotarme. No le escucho bien, por favor, repita. Va a disculpar, ingeniero, podría anotarme. Acabo de entrar. Ya le anoté. Ya, ok. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, continuando, estamos viendo el tema de diseño de vigas a esfuerzo de corte. Pues continuamos con el desarrollo de ese tema.
No le digo. Lo llevé al auto para allá, hoy en la mañana. Ya, estoy pasando clase. Después hablamos. Ya. Bien, jóvenes, entonces, continuando con el tema de diseño a esfuerzo cortante, cuando vamos a realizar el diseño a esfuerzo de corte, y generalmente esto corresponde a las vigas de un edificio, los datos preliminares que se requiere para el diseño son el cortante último o cortante de diseño, la resistencia especificada del hormigón a compresión simple, la tensión de fluencia del acero, el ancho de la sección transversal, la altura total y los recubrimientos mecánicos. En caso de que no se tenga anticipadamente los valores de R1 y R2, pues como se hizo en el diseño a flexión simple, tenemos que adoptarnos algunos valores para R1 y R2. Luego también el coeficiente de ponderación. Hay un coeficiente que interviene en la mayoría de las fórmulas de diseño, es el coeficiente lambda, como vamos a ver a continuación. Pues bien, la fórmula que nos permite determinar la capacidad resistente última del hormigón a esfuerzo de corte, lo vimos la clase anterior, pero nuevamente lo voy a volver a mostrar. Esa es la fórmula que pregona la norma americana y que nos permite determinar la contribución del hormigón a la resistencia al esfuerzo de corte. Como verán, la capacidad resistente del hormigón de una viga de sección rectangular a esfuerzo de corte depende fundamentalmente de la resistencia del hormigón, del ancho y de la altura útil de la sección transversal. Luego intervienen dos coeficientes, el coeficiente de ponderación, que es una especie de coeficiente de seguridad que toma en cuenta los defectos de construcción. Y el coeficiente lambda es un coeficiente que aparece en la norma ACI del año 2005. Antes del año 2005, pues las fórmulas no venían acompañados por este coeficiente. En la actualidad, sí. La mayoría de las fórmulas, en la mayoría de las fórmulas hay el coeficiente lambda. Es un coeficiente que toma en cuenta aquellos casos donde se utilicen hormigones de peso liviano. Hormigones de peso liviano. Para conseguir hormigones de peso liviano, pues hay dos componentes. Uno es el agregado grueso, o sea, el ripio, y el otro el agregado fino, o sea, la arenilla. Pues en los países industrializados han conseguido fabricar u obtener agregados de peso bastante liviano. Obviamente, eso por la necesidad de reducir costos, ya que el hormigón normal es bastante pesado. Y ya lo dije en una oportunidad,
una de las desventajas del hormigón como material de construcción es que es un material bastante pesado, de manera tal que el tamaño de los cimientos es más que todo para soportar el peso propio de la estructura. Así que si pues se pudiese disminuir el peso propio del hormigón o de la estructura de hormigón armado, y obviamente esto se consigue utilizando hormigones livianos. Bueno, en nuestro medio no tenemos la tecnología para obtener hormigones livianos. De ahí que por ahora simplemente al coeficiente lambda le vamos a dar el valor 1, ¿no? Lambda vale 1 para los hormigones comunes y corrientes, o sea, los hormigones normales. Para hormigones livianos, este coeficiente varía su valor 0,9, 0,8 hasta 0,75, dependiendo de los agregados livianos que se utilice en la preparación del hormigón fresco. Bien, esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para calcular, como decía, la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte, donde el coeficiente de ponderación vale 0,75. Recordarán que para flexión simple, flexión compuesta, en fin, tracción con pequeña o gran excentricidad, vale 0,9. Aquí vale 0,75, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar de esa manera. Bueno, ¿y por qué vale 0,75 cuando se diseña corte y cuando se diseña flexión vale 0,9? Ya que si phi vale 0,9, significa reducir la resistencia en un 10%. En cambio, adoptar un phi igual a 0,75 equivale a reducir la resistencia en un 25%. Luego, cuando entremos al tema de columnas, diseño de columnas, ahí vamos a ver que el valor de este coeficiente es igual a 0,65, o sea, un valor menor a 0,75. Entonces, en vigas que trabajan a flexión simple, 0,9. Y cuando trabaja a esfuerzo de corte, 0,75. Y para columnas, 0,65. Varía este coeficiente de ponderación. Pues bien, el motivo por el cual la norma americana toma diferentes valores para este coeficiente es el siguiente. Utilizando la norma americana para el diseño de estructuras de hormigón armado, en cuanto al comportamiento de la estructura, esta norma nos garantiza de que cuando la estructura entre en colapso, primeramente van a fallar las vigas que están trabajando a flexión simple. O sea, las vigas van a fallar en aquellos lugares donde los momentos flectores son máximos. Luego, recién la viga
¿no? La viga, una vez que se incrementan las cargas, la viga falla por corte. Falla por corte. Y si seguimos incrementando las cargas, al final fallan las columnas. Al final fallan las columnas, ¿no? O sea, con esto garantizamos, imagínense que cuando una estructura entre en colapso, que primeramente fallen las columnas y luego que fallen las vigas a corte y a flexión. Según el criterio de ustedes, ¿qué diferencia hay en que primeramente fallan las vigas a flexión, luego a corte y de último fallan las columnas? Versus a que primeramente fallan las columnas, luego la viga a esfuerzo de corte y finalmente a flexión. ¿Dónde está la desventaja o diferencia entre esas dos situaciones? A ver, no le he escuchado, parece que hay resonancia en el micrófono. Con calma, a ver, le escucho. Sí, ahora sí, se escucha. Que las columnas soportan el peso de la viga. Yo digo, No va por ahí. Correcto. Ahí está. Miren, si diseñáramos de manera, supóngase que a las columnas le damos un coeficiente de 0,9, al corte 0,75 y a las vigas a flexión 0,65. Entonces, primeramente fallarían las columnas, pero ojo, si falla las columnas, toda la estructura se viene para abajo. En cambio, si fallan primero las vigas a flexión, ¿no? Lo primero que tiene que fallar a flexión, entonces los usuarios de la estructura, los que habitan en ese edificio, pues tienen tiempo para poder abandonar el edificio. O posiblemente también pueda haber tiempo para poder reforzar la estructura de ese edificio, ¿no? Y lo contrario es que falle primero la columna, ahí ya no hay solución, la estructura se viene totalmente hacia abajo, ¿no? Entonces, estos coeficientes, la magnitud del coeficiente phi justamente está definido bajo ese criterio, que primero deben fallar las vigas y de último las columnas. Obviamente, si fallan las vigas, no nos vamos a quedar cruzados esperando a que fallen también las columnas, ¿no? Obviamente, aquí intervienen los ingenieros, los especialistas en reparación de estructuras, y si es viable, se reparan, se refuerzan y otra vez la estructura queda prestando el servicio para el cual se lo había construido. Bien, prosiguiendo. Entonces, como les mencionaba, lambda vamos a tomar uno que corresponde a hormigones normales. Ahora, la norma americana le pone una limitación a esta fórmula. Dice que se aplica solamente en aquellos casos en que la raíz de Fc' tiene que ser menor o igual a 8,3 megapascales. La raíz de la resistencia del hormigón menor o igual a 8,30 megapascales. Eso dice la norma americana. Y al principio, les seré sinceros, al observar este valor, pues no podía ubicarme de una manera más precisa. Entonces lo que hice fue elevé al cuadrado a ambos lados para hacer desaparecer la raíz y llegué a esto.
de que esta fórmula, dije, tiene una limitación. Y la limitación es que la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 70 megapascales. Esa es la limitación. Pero expresado de esta manera, no da una orientación directa de la justificación para esa limitación, ¿no? Bueno, sin embargo, aquí hay una aclarativa, dice que esta limitación no es necesario cumplir, ¿ya? Si se coloca armadura mínima para el esfuerzo de corte. Hablando de armadura para esfuerzo de corte, la clase anterior hemos visto, hemos deducido las fórmulas de diseño de las armaduras transversales, o sea, de los estribos. ¿Ya? Vimos para estribos verticales y para estribos inclinados a 45 grados. Y bueno, entonces, si la viga lleva por lo menos, dice, la armadura mínima para el esfuerzo de corte, no es necesario tomar en cuenta esta limitación. Prosiguiendo. Ahora, hay situaciones en donde el elemento que estamos diseñando a esfuerzo de corte simultáneamente se encuentra sometido a un esfuerzo normal de compresión. Bueno, esto generalmente se presenta en columnas. En columnas de edificios de gran envergadura, debido a la acción del viento, a las columnas le suele llegar esfuerzos de corte de gran magnitud. Y obviamente hay que diseñar la armadura transversal, los estribos. Pero debemos tomar en cuenta que las columnas trabajan también a compresión. Entonces, si tengo un elemento estructural que trabaja a esfuerzo de corte y también a compresión, entonces esta formulita se le introduce una pequeña modificación para tomar en cuenta la presencia del esfuerzo normal de compresión. Y ahí va la fórmula, ¿no? Lo que se introduce dentro de la primera fórmula es esto que está entre paréntesis. Ahora, si el esfuerzo normal de compresión es 0, 0 sobre cualquier cantidad se hace 0, 0 más 1 es 1, y esta fórmula vuelve a su forma original, ¿no? Si el normal es nulo, esto se anula y volvemos a la fórmula original. De todas maneras, si hay esfuerzo normal de compresión, pues amerita utilizar esta fórmula, porque debido al esfuerzo normal de compresión, el hormigón incrementa su capacidad resistente a esfuerzo de corte. Hay un incremento de la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte, ¿no? Y en columnas, ese incremento de la resistencia a esfuerzo de corte inclusive hace de que no sea necesario colocar armadura transversal en columnas. O sea, en resumen, las columnas, como generalmente trabajan a compresión, ¿no? Debido a su gran capacidad resistente a esfuerzo de corte, generalmente no requiere de armadura transversal, de estribos, no se requiere. Pero de repente dirán, ingeniero, las columnas siempre llevan estribos, siempre lleva armadura transversal. Sí, evidentemente. Sí o sí, las columnas deben llevar estribos, pero la razón por la cual se colocan estribos no es por el esfuerzo de corte. ¿Ya? Cuando entremos al tema de columnas,
ahí vamos a ver en detalle cuál la función que cumplen los estribos en columnas o soportes de hormigón armado. Sí. Correcto, esa es una de las justificaciones, pero ya cuando entremos al tema de columnas, vamos a ampliar esa información. ¿Cómo apellida? Gutiérrez, Gutiérrez. Jóvenes, los que participan aquí ganan punto. Listo. Bueno, entonces, pero acá hay que tener muchísimo cuidado cuando hay esfuerzo de corte y compresión axial con las unidades de medida, ¿no? Acá la norma me dice que N sub U dividido entre A sub G tiene que estar en megapascales. En megapascales o bien en newton sobre milímetro al cuadrado, ya que un megapascal equivale a un newton sobre milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí N sub U puede estar en newtons y el área de la sección transversal de la columna, ¿ya? Si es rectangular, es B por H, el ancho en milímetros y la altura también en milímetros. O bien, trabajarlo solamente en megapascal. Bien, jóvenes. Prosiguiendo. Bueno, también se suele dar esta situación. Cuando el elemento que estamos diseñando, además de estar sometido a esfuerzo de corte, también está sometido a una fuerza normal de tracción. ¿No? Esto se da en los casos de tracción con pequeña excentricidad. Para los casos de tracción con pequeña excentricidad, pues recuerden que en tracción con pequeña excentricidad, toda la sección transversal se encuentra traccionada, ¿no? Ahí tenemos la armadura más traccionada y la armadura menos traccionada, pero todo está traccionado. Pues bien, en razón a eso, pues cuando se tiene esfuerzo de corte y tracción axial, asumimos que el hormigón no tiene resistencia a esfuerzo de corte. No contribuye el hormigón a la resistencia a esfuerzo de corte. Por lo tanto, si ese elemento está sometido a esfuerzo de corte, ¿quién lo va a resistir? ¿Quién lo va a resistir? Pues las armaduras. La armadura transversal, o sea, los estribos, tienen que absorber en su integridad a todo el esfuerzo de corte. Bien, proseguimos. Bien, ahora volviendo a hablar sobre las armaduras transversales, hemos visto para el caso de estribos verticales, ¿no? Cuando el ángulo entre el eje longitudinal del elemento que estamos diseñando y las armaduras transversales es 90 grados, separados por una distancia S, la fórmula para el diseño dice que la capacidad resistente a esfuerzo de corte de los estribos verticales es phi, la altura útil, la cuantía de la armadura transversal por la tensión de fluencia del acero dividido entre S, donde la cuantía de la armadura transversal es igual a N sub T por A sub T. N sub T se refiere a el número de patas que tiene el estribo
y A sub T es el área de la sección transversal de la armadura que se está utilizando como estribos. Bueno, me explico, voy a hacer un paréntesis acá respecto al número de patas del estribo. Bueno, más o menos vista en 3D, un estribo tiene esta configuración. Da la vuelta, sube para arriba y luego generalmente termina en un anclaje llamado el anclaje en patilla. El anclaje en patilla. Este es el anclaje en patilla, ¿no? Y bueno, un estribo, en este caso, este es un estribo simple. Y un estribo simple se dice que tiene dos patas. Esta es una pata y esta es la otra pata. Por lo tanto, cuando estoy trabajando con estribos simples, el número de patas del estribo simple es 2. 2. Y A sub T en la formulita para calcular la cuantía, A sub T es el área de una de las patas, o sea, el área de la armadura, la sección transversal de la armadura que se está utilizando como estribo, que es simplemente pi por diámetro del estribo al cuadrado sobre 4. O bien, recordarán ustedes, si el diámetro del estribo es 6 milímetros, ¿alguien me puede decir cuál es el área de la sección transversal de esa armadura? Nadie. No, es 0,28. 0,28 centímetros cuadrados. Entonces, si quiero calcular la cuantía, que es A sub B, B minúscula, ¿no? Como le dije, es el número de patas del estribo, que es 2, multiplicado, en este caso, por 0,28, ¿no? No hay nada complejo acá en calcular la cuantía. Lo que sí se tiene que tener cuidado es en definir adecuadamente el número de patas, ya que en algunas situaciones se suelen colocar dos estribos juntos, ¿no? Supónganse, aquí está mi viga, esta es mi viga, y vamos a suponer que es una viguita simplemente apoyada aquí. Entonces, por un lado, aquí vamos a tener la armadura longitudinal, la inferior, la superior, y luego inmediatamente vienen estos estribos, ¿no? Aquí lo estoy viendo en 3D, aquí lo vamos a ver, pues, de perfil. Ahí va un estribo, ahí va otro estribo, y así sucesivamente, separados por una distancia que se le llama S. Pues es muy común a veces cuando el esfuerzo de corte ya tiene un valor bastante elevado, colocar dos estribos juntos, ahí, uno al ladito de otro. Entonces, si colocamos dos estribos juntos, pues el número de patas, ¿cuánto sería? 4. 4, correcto. ¿Quién dijo eso? Rapidito. Díaz Espinosa. Muy bien, Díaz. Evidentemente, son 4 serían colocando dos estribos. Y también a veces se suelen colocar unas armaduras que se denominan horquillas. La horquilla viene más o menos así, sube arriba, da la vuelta, baja para abajo y hace esto. Obviamente aquí hay una armadura longitudinal
y aquí también hay una armadura longitudinal. Entonces, si tengo un estribo simple más una horquilla, entonces ya estaría hablando de 3 patas. Y si es estribo doble y una horquilla, ya estaría hablando de 5 patas, ¿no? Bueno, habiendo hecho esa aclaración, continuemos viendo el tema en cuestión. Bien. Ahora, otro aspecto importantísimo que debemos tomar en cuenta cuando se diseña a esfuerzo de corte, la tensión de fluencia del acero tiene que ser sí o sí menor o igual a 420 megapascales. En tal sentido, si en obra hay un acero cuya tensión de fluencia es 5.000 o 6.000, disculpen, 500 o 600 megapascales, pues si esa armadura se la va a utilizar como estribos, entonces, y como en estribos sí o sí, la resistencia tiene que ser menor o igual a 420, y el acero en realidad es de 600 megapascales, entonces, pues, sí, le escucho. Sí, en parte sí, ya que tanto en el diseño a esfuerzo de corte en vigas como en el diseño de columnas, sí tiene razón de ser tomar F sub Y menor o igual a 420. En cambio, en vigas se puede tomar 5.000, 6.000. Pero lamentablemente eso no entienden allá los de la SIC, que para vigas sí se puede aprovechar al máximo la resistencia del material que nos venden acá en las importadoras, que tiene una tensión de fluencia de 5.000. ¿No? Ellos generalizan y dicen 420 a todo, cuando en realidad no es tan así. En vigas se puede nomás trabajar con 500 megapascales. Ahora, si yo tengo un acero de 500, ¿no? Y la norma dice que en columnas y en vigas, cuando se diseña esfuerzo de corte, tiene que ser menor o igual a 420. Entonces, acatando la norma, trabajo con 420 y no llegaría a aprovechar toda la capacidad resistente de esa armadura, que es de 500 megapascales. Bueno, pero la pregunta, ¿por qué la norma exige que sea menor o igual a 420? Cuando se diseña columnas y cuando se diseña vigas a esfuerzo de corte. Porque es la máxima capacidad resistente del acero, ingeniero. No, en nuestro medio, vayan a cualquier importadora, los aceros tienen una capacidad resistente de 500. Es porque en la ACI siguen haciendo con 420, ingeniero. Aunque en el mercado nuestro diga 500, pero en la ACI dice 420. Bien, les voy a plantear de otra manera. En nuestro medio, el acero tiene 500 megapascales de resistencia. Ahora, cuando se diseñan vigas a flexión simple, flexión compuesta, tracción con pequeña o gran electricidad, sí tiene total validez trabajar con 500 megapascales. Pero cuando se diseña a corte, vigas, o cuando se diseña columnas, no tiene validez trabajar con 500. No es correcto trabajar con 500. ¿Por qué?
Correcto, por ahí va la respuesta. ¿Cómo apellida? Muy bien, por ahí va la respuesta. Oringa. Y a Gutiérrez Cabeza, Robert Josué. Sí, evidentemente. Cuando una viga trabaja a esfuerzo de corte o una columna trabaja con presión, la armadura, la tensión en las armaduras no llega a 500 megapascales. ¿Ya? Máximo llega a 420. Por el hecho de que en vigas que trabajan a corte y columnas que trabajan a compresión, la deformación de la armadura está alrededor del 2 por 1000. Está alrededor del 2 por 1000. No pasa del 2 por 1000. En cambio, en vigas, la deformación llega hasta el 10 por 1000, o sea, 5 veces más de lo que se deforma la misma armadura en corte y en columnas. Por lo tanto, en vigas, como el alargamiento llega hasta el 10 por 1000, pues la armadura llega a trabajar a 500 megapascales. En cambio, en corte y en columnas, pues no sucede eso, ¿ya? Miren, ahorita mismo nos vamos a la pizarrita. La fórmula para calcular la tensión de las armaduras, ¿ya? La tensión en el acero, dice que es igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación específica del acero. Resulta que la deformación específica del acero, ¿ya? Cuando una viga trabaja a corte o una columna trabaja a compresión, es menor o igual a E sub Y. O sea, disculpen, es menor o igual al 2 por 1000. No pasa del 2 por 1000. Máximo llega su deformación al 2 por 1000. Por lo tanto, si máximo la deformación llega a este valor, ¿cuál la tensión del acero en ese instante? Pues hagamos cálculos. La tensión del acero, el módulo de elasticidad del acero es, voy a trabajar en unidades del sistema técnico porque ese valor me acuerdo, es 2.100.000 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esa es la módulo de elasticidad del acero, multiplicado por 2 por 1000, o sea, 2 dividido entre 1000. Por favor, ¿cuánto da eso lo que tiene máquina a la mano? 2 por 1000 es 2 dividido entre 1000. Muy bien. Da 4.200 kilopondios sobre centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, 420 megapascales. ¿Ya? Entonces, las armaduras, cuando una viga trabaja a corte, su deformación máximo llega al 2 por 1000. Por lo tanto, su tensión máximo llega a 420, no llega a 500. Para que llegue a 500, tendría que deformarse un poco más la armadura, y eso no sucede en corte y en compresión. En cambio, en vigas, ustedes saben que esta deformación puede llegar hasta el 10 por 1000. Entonces ahí, pues, sin mucho problema, la armadura llega a trabajar a 500 por 1000. Digo, 500 megapascales. Bien, jóvenes, continuemos. Bien.
Vaya, no lo había tenido configurado esto. Bueno. La clase pasada vimos las diferentes situaciones que hacen que una viga entre en colapso, ¿no? Vimos, si no me equivoco, son 5 casos: flexión simple, corte combinado con flexión, luego vimos también la falla por anclaje y también vimos la falla por compresión oblicua. ¿Será que alguien puede explicar en qué consiste la falla o la rotura por compresión oblicua? Evidentemente, eso es cierto. ¿Ya? El hormigón del alma de la viga, ¿no? El hormigón del alma, cuando la sección transversal tiene un ancho muy reducido, el hormigón del alma cerca de los apoyos, que debido al esfuerzo de corte se encuentra sometido a tensiones de compresión oblicuas, ¿ya? Esas tensiones de compresión oblicuas hacen que el hormigón falle por aplastamiento. Y justamente, por lo que dijo su compañero, cuando el ancho de la sección transversal es muy reducido. Pues bien, ahora, esta fórmula B sub C0 igual a 0,66 phi raíz de FC' BW es la fórmula que nos permite calcular el cortante que hace que el hormigón falle por compresión oblicua. Por lo tanto, según la norma americana, B sub CU, que se calcula con esta fórmula, para que no tengamos rotura por compresión oblicua, el B sub SU tiene que ser menor o igual al B sub C0. Menor o igual a ese cortante que hace que se dé la rotura por compresión oblicua. Por lo tanto, si se cumple esta relación, pues concluimos diciendo que no va a haber rotura por compresión oblicua. Pero si B sub SU es mayor a B sub 0, sí ha de haber rotura por compresión oblicua. Por lo tanto, en esos casos lo que hay que hacer es redimensionar. Y el redimensionado generalmente consiste en aumentar las dimensiones de la sección transversal, ya sea el ancho o la altura. Generalmente se modifica el ancho de la sección transversal. Y si aún así no funciona, entonces otra opción sería incrementar la resistencia del hormigón. Qué sé yo, de repente estuve trabajando con un H21, pues trabajar con un H25. Y si aún así no sigo teniendo rotura por compresión oblicua, entonces otra opción sería ya modificar el modelo matemático. De repente introducir columnas intermedias para que así, gracias a esa columna intermedia, disminuyan las luces de cálculo. Y cuando disminuyen las luces de cálculo, automáticamente disminuyen también las magnitudes de los esfuerzos internos. Bien, pues ahora lo que expliqué es para estribos verticales. Para estribos inclinados también es idéntica la situación, excepto la fórmula. La fórmula para estribos inclinados varía en este coeficiente, raíz de 2. El resto es idéntico. Es idéntico. Raíz de 2 y luego, pues, el resto es idéntico. Sin embargo, en la actualidad, para obras comunes y corrientes, como los edificios que se construyen en el interior del radio urbano de la ciudad,
no se recomienda utilizar estribos inclinados. Se recomienda utilizar estribos verticales. El motivo principal, hay varios motivos. Uno de ellos, que si ustedes utilizan estribos inclinados y en los planos muestran la indicación de la inclinación de los estribos, pues en obra fácilmente pueden equivocarse. Y en vez de colocar como se ve en la figura, los estribos los suelen colocar con inclinación al revés. ¿No? Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, lo recomendable es utilizar estribos verticales. Aquí no hay donde se equivoque. Luego, la otra razón, desde el punto de vista constructivo, los estribos verticales son más rápidos de ejecutar, ¿ya? El costo de mano de obra es menor a el de estribos inclinados. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Resistencia última total de una viga a esfuerzo de corte. Me acuerdo que ya les mostré esta formulita, ¿no? Según esta expresión, B sub CU es la contribución del hormigón a la resistencia al esfuerzo de corte. B sub SU es la contribución de la armadura transversal al esfuerzo de corte. Por lo tanto, si yo sumo estos dos, voy a tener la máxima capacidad resistente a esfuerzo de corte, donde D sub U es el cortante último o el cortante de diseño. O sea, esta es la solicitación actuante. Los que están a la derecha son las solicitaciones resistentes. Por lo tanto, B sub U debe ser menor o igual a la suma de la resistencia del hormigón con la resistencia de la armadura transversal. Repito, B sub U deberá ser menor o igual. Bueno, colocamos el igual porque buscamos siempre aprovechar al máximo la capacidad resistente de los materiales. Bien, requisitos de seguridad frente al estado límite último por esfuerzo de corte. Ahí está lo que les iba mencionando. El requisito de seguridad es que B sub U, la solicitación actuante, la carga que le llega a la estructura, tiene que ser menor o igual a lo que puede resistir la estructura. Y en la resistencia de la estructura hay una contribución por parte del hormigón y otra contribución por parte de la armadura transversal. Hablemos ahora sobre la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte. Hablando de sección crítica, ¿alguien me puede comentar sobre cómo se define la sección crítica cuando se diseña a flexión, cuando se diseñan vigas a flexión simple? Donde está el momento máximo es inflexión simple. No. Si no me equivoco, o si bien recuerdo, la sección crítica para el diseño de flexión es un poco más de la parte interior del apoyo, de donde se encuentra el eje del apoyo. Un poco más. Digo, no, la cara interior del apoyo del... Eso mismo. ¿Cómo apellida? Chuquimia. Chuquimia, ¿dónde? Chuquimia Pinedo, Ivonne. Sí. Buena respuesta. Hagamos una aclarativa respecto
Pues bien, si tenemos una viga, supónganse una viga continua, una viga con columnas, digamos, una columna. Continúa la viga, otra columna, bueno, y así sucesivamente. Y la sección crítica, suponiendo que el diagrama de momentos flectores, que venga por aquí, diagrama de momentos flectores, hace esto, baja, sube y hace esto, ¿no? Bueno, la sección crítica no es justamente donde está justo el momento máximo, no, sino que de la cara lateral, la sección crítica corresponde a el punto que coincide con la cara lateral del apoyo. Aquí tengo una cara lateral y al ladito otra cara lateral. Entonces, la sección crítica corresponde a la cara lateral de la columna. Aquí, esta es la sección crítica. Por lo tanto, desde el eje longitudinal de la viga, mido desde aquí hasta aquí y listo. Ese es el momento con el cual voy a diseñar, ¿no? Lo mismo acá, digamos acá. Esta es la cara lateral de la columna y listo. Desde aquí mido para arriba y ahí ha de estar la magnitud del momento. O sea, no es el momento máximo. Ahí estaría el momento último para el diseño, el momento último. Pues bien, ahora vamos a ver que para el diseño de esfuerzo de corte también no se diseña para el momento máximo, maximorum, no. Ahí tengo una viguita simplemente apoyada. La sección crítica para el diseño de esfuerzo de corte, en el caso de una viga simplemente apoyada, se encuentra midiendo desde la cara interna, pero antes de ello, estoy llamando C1 al ancho del apoyo, ¿ya? Tengo que dibujar el diagrama de momentos de esfuerzo de corte. Ahí tengo el diagrama. Los cortantes máximos están en los extremos, en los apoyos. Sobre el eje de los apoyos están los cortantes máximos, maximorum. Y bueno, para el diseño, no trabajo con B sub A ni B sub B, que son los cortantes máximos, sino del apoyo, de la cara interna del apoyo, medimos una distancia igual a la altura útil. Pues bien, a esa distancia tenemos que encontrar cuánto vale a esa distancia, cuánto vale el esfuerzo de corte, ¿no? Desde el eje del apoyo, ¿no? Ha de estar igual a D más la mitad del ancho del apoyo. Pues bien, esa es la sección crítica y el cortante con el cual se diseña la armadura transversal, ¿no? Por simetría, al otro lado tendría una situación similar. De la cara interna del apoyo mido una distancia y a esa distancia debo determinar el valor del esfuerzo de corte último. Con eso se hace el diseño. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos detalles importantes. Uno de ellos dice, la reacción en el apoyo en dirección del cortante, o sea, está hablando de esa reacción, en la dirección del cortante, tiene que producir compresión en las zonas extremas
del elemento. Evidentemente, esta reacción hace que se comprima toda esta zona. Está comprimido. Segundo, miren, las cargas, ¿no? Las cargas, dice, deben estar aplicadas cerca de la cara superior del elemento. O sea, el elemento es esta viga. Y esta viga le llama cara superior a esto de arriba. Y a lo de abajo le llama la cara inferior. Bueno, a mí no me convence la palabra cara. Esto lo he extraído de la norma americana, ¿no? Entonces, yo le llamaría el borde superior y el borde inferior, ¿no? Es más convincente, ¿no? Entonces, dice que la carga externa aplicada a la viga tiene que estar cerca del borde superior. Y generalmente eso se da en la realidad. Las cargas están aplicadas justamente en el borde superior de la viga y no así en el borde inferior. Claro que hay casos especiales donde sí, esta carga suele estar aplicada cerca del borde inferior. Entonces, en esos casos, la sección crítica ya no es como se está definiendo acá. Bueno, y veamos esta otra cosa. Dice, ninguna carga concentrada se aplica entre la cara del apoyo y la ubicación de la sección crítica. Bueno, me dice que en esta zona correspondiente a este espacio, a este ancho de la altura útil, dentro de esta zona dice que no tiene que haber ninguna carga puntual. Bueno, aquí la carga es todo distribuida. No tiene que haber una carga puntual entre la cara interna del apoyo y la sección crítica. No tiene que haber ninguna carga puntual. Bueno, y finalmente, dice, si no se cumple una de las tres condiciones anteriores, la sección crítica se ubica en la cara interna del apoyo. Ya. Si no se cumple una de las tres condiciones anteriores, entonces la sección crítica se ubica en la cara interna del apoyo. O sea, igual que en flexión simple. Igual que en flexión simple. Por lo tanto, aún así, observarán que no se trabaja con los cortantes máximos. No se trabaja con los cortantes máximos. Bien. Bueno, finalmente, para concluir esta clase, veamos los casos que se suelen presentar cuando estamos diseñando a esfuerzo de corte. Aquí estoy mostrando una porción de la estructura, una columna y a ambos lados vigas. Pues en estos casos, sí, la sección crítica se encuentra de la cara del apoyo a una distancia igual a la altura útil. No, siempre y cuando no hay una carga puntual en esta zona. Luego, aquí tengo un caso justamente que dentro de la zona de la altura útil hay una carga puntual. Pues en este caso, la sección crítica es la que corresponde a la cara interna del apoyo. Ahí está la sección crítica. Luego, veamos este otro caso. Bueno, observen que la carga está en el borde superior de la viga. En el borde superior de la viga cumple lo que dice las limitaciones anteriores y por lo tanto la sección crítica del borde interno a una distancia igual a la altura útil. Pero veamos este otro caso. Miren que aquí también la carga está en el borde superior. Pero esta viga horizontal se encuentra sostenido por medio de un tirante. Este es un tirante. Está sostenido por medio de un tirante. Y por lo tanto, esta zona ha de estar trabajando a tracción, no a compresión.
En cambio, aquí está el apoyo. Toda esta zona ha de estar trabajando a compresión, porque la reacción va dirigido hacia arriba y al estar dirigido hacia arriba somete a compresión esta parte. En cambio, aquí no, este es un tirante. Esto ha de estar trabajando a tracción y en ese caso, pues la sección crítica coincide con la cara interna del apoyo. Y finalmente, para aquellos casos que sí se suelen presentar, pero no de manera muy frecuente, cuando la carga aplicada a la viga está cerca del borde inferior de la viga, cerca del borde inferior. Pues aquí también la sección crítica coincide con la cara interna del apoyo, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que comúnmente se dan y vamos a aclarar un poquito esa última parte, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese, qué sé yo, a veces tengo una viga, aquí una columna, y me acuerdo de una obra, hicimos esto. Pues bien, y aquí una carga uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, esta viga, esta viga se encuentra sostenido por estos dos elementos que están en sus extremos. Entonces, ahí podemos decir que este elemento, que debe tener su correspondiente sección transversal, y esta viga también tiene su... Y como está sometido a esta carga, pues este tirante ha de sostener mediante fuerzas que van dirigidas hacia arriba. La viga ha de estar sostenida por medio de este tirante y este tirante, pues, somete a tracción toda esta zona. Ha de estar traccionada. Por lo tanto, la sección crítica, en este caso, coincide con la cara interna del apoyo. Bien, jóvenes, eso es lo que tengo por hoy. No hemos avanzado mucho, pues no hay mucha prisa, ya que hemos estado pasando clases de manera regular y considero que vamos a tener suficiente tiempo hasta la finalización de este semestre. Seguramente hoy hasta mañana van a firmar la ley del censo. Bueno, y espero que ya se normalicen las actividades. En la ciudad hay mucha gente que ha salido perjudicada, especialmente gente humilde que no tiene un sueldo que aunque no trabaje, pues le pagan. Eso sucede en la universidad, les comento. Aunque no trabajemos, igual pagan. Pero en una empresa privada, vayan y trabajen en una empresa privada, seguro que no trabajan, no les pagan. Bien, jóvenes, no es más. Nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.